Buenas tardes, gusto saludarles. Vamos a ir a nuestras Biblias, por favor. Bien, por las últimas 7, 8 semanas hemos estado, ustedes y yo, analizando o viendo un tema que titulé Los sistemas del reino. ¿Cómo funciona el reino de Dios? Hoy lo voy a finalizar, son 7 enseñanzas, están todas disponibles en video. Si usted las quisiera, las puede obtener. Póngase de acuerdo con Omar, con la gente de ahí de video, para que las pueda tener y repasarlas. Creo que son fundamentales y son importantes para todos nosotros. Jamás había yo hablado sobre esos sistemas, no obstante que hablo del reino constantemente. Voy a terminar la serie, no se ha terminado el material. Hay mucho más que hablar sobre eso, pero voy a hacer una pausa porque vamos a entrar en la Semana Mayor, en el Domingo de Ramos y todas esas cosas que quisiera aprovechar para dar un enfoque también muy diferente al que hemos hablado todo el tiempo. Prepárese para que invite usted a alguien a estas conferencias que va a haber. Le anticipo que voy a hablar de un hombre y de una mujer un domingo. El domingo que entra voy a hablar de un hombre y el siguiente domingo voy a hablar de una mujer, que no son los protagonistas necesariamente de todo lo que hemos escuchado, visto, y que siempre nos enfocamos en la muerte y resurrección de Jesús. Sí voy a hablar de eso, pero va a ser totalmente diferente. Jamás he enseñado en ese aspecto sobre ello, así que le invito a que se prepare, que lea los evangelios para que tenga fresca todo lo que ha sucedido y disfrute más de todas esas películas que van a salir a finales del mes de abril, como la de Mel Gibson y Los Elegidos, que ya viene su última temporada. Bien, vámonos. Los sistemas del reino, número 7, final. El día de hoy he intitulado Rodeados de Cristo. Voy a usar el libro de Mateo, capítulo 28, 18 al 20. Voy a leer: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, dice Jesucristo, es el que está hablando. Verso 19: vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Padre, ayúdanos. Espíritu Santo, muéstranos y revélanos en lo interior todo el significado que hay en estos versos. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos para que haga su efecto en nosotros, y la palabra sabemos que no regresa vacía. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta es la última enseñanza de la serie. No es la más poderosa. Para mí la más poderosa fue la anterior, la de hace 8 días, la de morir. Pero esta es muy importante, igual que las otras. Hasta ahorita hemos visto 7 etapas.
Enseñar es uno de los sistemas del reino principal. Siempre tenemos que estar enseñando. Todos tenemos que ser enseñados y debemos enseñar a alguien. Oye, pero yo no soy maestro, pero puedes enseñar lo que te está pasando a ti. Ahí en la mesa donde estás puedes enseñar y compartir con otro. Entonces hay que enseñar. Número 2, sanar. El reino de Dios usa la sanidad no como un show, espectáculo o una herramienta para atraer personas a las reuniones. Cruzada de milagros, vamos todos porque va a haber milagros. Esto tiene que ocurrir siempre. En nuestra casa, aunque no esté el predicador o el que trae los milagros, aunque no sea cruzada de milagros. Cuando se enferma alguien en casa, cuando uno está enfermo, el reino de Dios se extiende por medio de la sanidad. Si hay alguien, a mí me ha tocado orar por personas que les dio un ataque al corazón a 10,000 metros de altura, 30,000 metros de altura, o pies, no pies, lo que vuelan los aviones. Venía conmigo una vez una persona ahí enseguida y se levantó al baño, y cuando salió del baño cayó el tipo, y ahí oré por él fuerte. Les dije, a ver, déjenme pasar. Me dice, ¿usted es doctor? Sí, soy doctor. Otro día me pasó en el Sanborns, en la Ciudad de México, en Los Azulejos. Un hombre ahí se levantó, estaba ahogándose. Y me paré, fui, le puse la mano, lo agaché, le di un golpe santo así, pum, oré por él y le cayó un pedazote de carne que tenía atorado en el gaznate. Y se estaba muriendo el tipo. Después el hombre quería darme una corrida de toros y hacer quién sabe qué, pues en mi honor, que porque le había salvado la vida. Me dice, pero estabas rezando, me dice. Pues sí, le dije. ¿Y por qué lo hiciste? Porque es lo que sé hacer, le digo. Aprovechar las oportunidades siempre. En la oficina, te duele la cabeza, una oración da rápido alivio. Es una frase que tengo muy hecha siempre para hablar con la gente que no necesariamente va a la iglesia o entiende el lenguaje. Para no decirle, puedo orar por ti en este momento y Dios va a sanarte. Una oración da rápido alivio. Y les digo, así decía mi mamá. No más que hablaba del Mejoral, porque así era el comercial de Mejoral. Entonces, enseñar, sanar. 3, asimilar. Asimilamos el reino de Dios, nos convertimos, el reino de Dios vive en nosotros, dentro de nosotros. Y luego desplegar, número 4, desplegamos el poder de Dios en la enseñanza, en la predicación, en las reuniones, en la alabanza, en la adoración. Por eso es tan importante explayarse en la alabanza. O sea, que no te dé pena, no nos debe dar pena, vergüenza que nos vea la demás gente lanzando, levantando las manos, cerrando los ojos, lo que sea. Desplegar. O en donde estés, en tu casa, tu oficina, con tus amigos, desplegar, hablar. Número 5, ministrar o servir. Es la otra manera que el reino de Dios se mueve, funciona. Sirves donde quiera que vas, donde quiera que estás. Número 6, para mí la más importante. Muere, Daniel, muere. Morir. Mientras no muramos, nada se hace realidad. Andamos en la orilla, en la periferia. Somos miserabilitos. Y este último, yo lo titulé Rodeados de Cristo, pero Mateo 28, 18 al 20 es un pasaje que tradicionalmente se usa para llamar a la gente a evangelizar. Ese es el método, evangelizar. Algo que nosotros en Jope necesitamos hacer más fuerte. Evangelizar no quiere decir salir como los testigos de Jehová, y perdón que lo diga así, porque son los que salen los domingos a tocar puertas. Tenemos que compartir de nuestra fe con la gente. Eso es evangelizar, y van a ver por qué.
El versículo empieza cuando Jesús ya ha resucitado y viene Él con sus discípulos a darles su instrucción final. Y Él dice: toda autoridad me es dada. Y toda autoridad es toda. Ahora, esta autoridad le ha sido dada, y Jesús lo dice, sobre todo tipo de lo que sea. Entendamos esto: Jesús tiene toda autoridad sobre todo, y sea con base en la fuerza física, intelectual o moral. Jesús tiene autoridad sobre todo eso. Venían a prenderlo a Jesús al huerto y dicen: ¿quién es Jesús? Vengo a buscar a Jesús. ¿Quién es? Yo soy, dice. Y se cayeron los que venían a arrestarlo. El cuerpo físico de estas policías del Sanedrín, de los fariseos y de los romanos, cayeron. Él tenía esta autoridad. Entonces, tiene autoridad también moral y tiene autoridad intelectual. Él enseñaba como nadie más había enseñado nunca. Le reconocían una autoridad que nadie más tenía. ¿Por qué? Vamos a llegar a eso. Entonces, Jesús no solo tiene autoridad aquí o allá, sino en todo lugar, en la tierra y en el cielo. Esa autoridad Él la tiene, y Jesús mismo se lo dice a ellos y les recuerda a sus discípulos antes de abandonarlos, y les dice: me ha sido dada esta autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Él es el Hijo de Dios. Y antes de tomar cuerpo humano, recuerden que Él viene y se va a despojar de lo que Él tenía con el Padre. Toma el cuerpo humano, pero antes de esto, Jesús siempre ha sido el principio y estaba con Dios en el principio. Simplemente no había tomado un cuerpo humano y no existía como Jesús, pero existía como el Hijo de Dios. Por eso Juan lo presenta en el primer capítulo, verso 1. En el principio era, y el verbo estaba. Ahí lo tienes. Entonces, la autoridad de Jesús era eterna e inherentemente suya. O sea, ya la tenía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se va entendiendo hasta aquí? Ok. Es importante, porque Jesús ahora, como Hijo de Dios encarnado, es otra cosa. El verbo estaba con Dios en el principio, el verbo. Pero ahora es Jesús, el ser humano. Es otra cosa. Porque ahora no solamente es el Hijo de Dios que estaba con Él en el principio, pero ahora es un ser humano. Y eso no era en el principio. Hay un inter en eso, hay un desprendimiento de la gloria que tenía, de la autoridad que tenía, del poder que tenía. Se desprende de Él. Filipenses 2 nos dice, el 5 en adelante nos dice exactamente eso, que no estimó como algo a qué aferrarse el haber sido el verbo para venir a tomar un cuerpo humano y ser semejante a nosotros, en el sentido de estar sometido a lo mismo que tú y yo estamos sometidos. ¿A qué estamos sometidos tú y yo? Mira, sacamos las chamarritas otra vez, ¿verdad?
¿Cuánto tiempo tenía que no prendía el calentón? Pues como 15 días, 20 días. Anoche lo tuve que prender. Y ya venía yo con mi camiseta y mis chalequitos. Pura nada, fui por la chamarrita. Delgadita, pero bien que cubre. Entonces, a eso se sujetó Jesús. Dejó su autoridad y su poder para venir a ser como nosotros. ¿Por qué lo hizo? Por amor a nosotros, para salvarnos a nosotros. ¿Salvarnos de qué? Sí, de la ira de Dios. Porque no vino para salvarnos del diablo, vino para salvarnos de la ira de Dios. Porque la ira de Dios está ¿contra qué? Contra toda forma de pecado. Y todos nosotros somos pecadores. Ok. Entonces, esta autoridad, que era eterna e inherentemente suya, ahora como hijo de Dios, encarnado, le va a ser dada. Juan capítulo número 1, verso 14. Apúntalo y luego lo lees. Viene pues con el propósito de ser el mediador real. Y para poder ser el mediador real entre los hombres y Dios, tenía que despojarse de su autoridad, de su esencia, y venir para ser como nosotros. Entonces, se le confiere esta autoridad y con ello una nueva y única y diferente autoridad. Esto como recompensa por la por la encarnación que se está dando. Yo iba a decir una barbaridad. Encarnación. No es reencarnación, es encarnación. Jesús no reencarna, resucita, pero cuando deja su posición, encarna. ¿Ok? Bien. Entonces, esta autoridad le es otorgada para venir a la tierra y hacer todo lo que hizo. Los 6 pasos anteriores que vimos: enseñar, sanar, asimilar, desplegar, ministrar, morir y ahora evangelizar. Entonces, Él nos dio muestra de todos y cada uno de estos pasos, de estos sistemas, de estos métodos. Lo vimos en Él, todo lo que Él hizo, inclusive la resurrección de Lázaro. Recuerden que les dice a sus discípulos: Lázaro está dormido, y me alegro, porque esto es para gloria de Dios. Esperó 2 días, esperó a que muriera y esperó a que empezara a hacer a su cuerpo a descomponerse para llegar a la tumba, enviar la palabra y que Lázaro resucitara. Nadie había hecho eso. Entonces, esta autoridad es nueva. Entonces, se le da para que tenga esta victoria que se va a mostrar en la tumba donde venció a la muerte. Ahora bien, ¿venció a la muerte por esta autoridad que tenía? No, venció a la muerte por la obediencia al Padre, que le dio la autoridad y que le permitió vencer a la muerte. La autoridad ya la tenía cuando no había muerto. ¿De acuerdo? ¿Me está siguiendo hasta aquí? Entonces, por eso Dios lo levantó de los muertos y lo coronó, como dice la Escritura en Filipenses 2, 5 al 11, de gloria y honor, y lo sentó a la derecha del Padre. ¿Dónde está Jesús? En mi corazón y en todo lugar. No, no es cierto, espérame. Jesús está sentado a la derecha del Padre. Tenía yo 6, 7 años cuando me enseñaron esto en la doctrina. Dios vive en tu corazón y en la tierra y en todo lugar. No, no es cierto. El Espíritu Santo sí. Si me hablas de Dios, el Espíritu Santo, sí, pero Jesús no.
Jesús dice Filipenses que está sentado ¿dónde? A la diestra del Padre. Bueno, esto es solo la introducción de este versículo, de lo que estamos, es el contexto para poder entender por qué toda autoridad me es dada. Pero fíjate, Jesús fue instaurado como Hijo de Dios con un poder de acuerdo al Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. Es la gran importancia de la resurrección de Jesús. Este fue el momento en que Él es declarado Hijo de Dios. Y entonces Jesús, como el Hijo de Dios, ha sido engendrado y toda autoridad le ha sido dada. Entonces nosotros tenemos esta autoridad, sí, la tenemos. ¿Para qué? Para que evangelicemos. Para que no salgamos con que, ay, yo no sé qué decirle a mi vecino. ¿Por qué no le hablas al? Pues no me sé los versículos. ¿Cuáles versículos? Los discípulos no hablaban de versículos, ¿verdad que no? ¿De qué hablaban? De Jesús resucitado. El mensaje del Evangelio no es otro más que Jesús nació, vivió, murió, resucitó, vendrá otra vez. Ese es. Y la buena noticia es que siendo pecadores se removió lo que impedía que llegáramos al Padre. ¿Qué era eso? Nuestro pecado. Y ahora por los méritos de Jesucristo podemos ir directamente al Padre. Eso lo sabemos quienes hemos recibido a Cristo. Pero quienes no, deben de saber que esto lo hizo Dios por amor a todos y cada uno de nosotros, para que nos acerquemos con confianza, para que en los momentos en que tenemos alguna necesidad de cualquiera de las que hemos analizado en las últimas 6 semanas, nosotros que ya tenemos la palabra, en el principio era ¿qué? La palabra, el verbo, y el verbo estaba ¿con quién? Con Dios. Ahora, en este tiempo nosotros tenemos al verbo, a la palabra en nosotros para poderle hablar a los demás. ¿De qué le vamos a hablar? De lo que Cristo ha sido para nosotros, de lo que vivimos diariamente. No tenemos que recitarle versículos de la Biblia necesariamente. Sí lo sabemos bien, pero quien no los conoce, quien nunca ha leído la Biblia, ¿de qué le sirve que le diga Romanos 10:17? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿De qué sirve que le diga, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a eso se lo dices después de que se ha quebrado, después de que dice, sí, pues yo tengo necesidad, no sabía nada de Dios, y le puedes explicar y le puedes decir, Dios es más grande que tus problemas. ¿Cuántas veces has escuchado eso? Muchas veces los hemos escuchado. Necesitamos evangelizar de una manera inteligente, de una manera cordial, de una manera de suplir la necesidad. Para eso vamos a enseñar, para eso vamos a llevar sanidad. O sea, ¿cuántos de ustedes han tenido un conocido de que se le enfermó el hijo, se le enfermó esto, el otro? Ahí hay una gran oportunidad. Cuando estaba trabajando ahí donde estaba trabajando, había una de mis asistentes, su hija enferma de los riñones, necesita un trasplante. 2 años me pasé orando con ella ahí, hablándole y diciéndole, levantándole la fe a la muchacha. Y me enteré de la salud de esta niña, de cómo es su problema. Una niña chiquilla, tiene 9 años, 10 años, y se la pasa en los hospitales. Y cada que había problemas con esta mujer,
venía y me decía, y antes de que yo la dejara ir a ver a atender a su hija, orábamos por la hija. Y le enseñé a orar por su hija. Son oportunidades que se nos presentan porque ya tenemos una autoridad igual que la que Jesús tenía. La tenemos nosotros. Tenemos que, 1, entenderla; 2, aceptarla; 3, usarla. No esperar a ver a que venga el pastor, o a que venga Pablo, a que vaya Daniel, o que vaya alguien. Que tú mismo la necesidad está ahí afuera. Solamente tienes que atreverte a hablar. Pero ¿sabes qué? Hay que experimentarlo para poder hablar. Si no lo has experimentado, difícilmente vas a poder describir algo. A ver, es como si yo te dijera: descríbeme Alaska. ¿Qué me puedes decir de Alaska? Pues sí, que hace frío. ¿Cuántos de ustedes saben que hay pingüinos en Alaska? Ninguno. Hay osos polares, pingüinos no, esos están en el sur. Nada más ahí. Osos polares sí, pero pingüinos no. Esos son de Linares. Entonces, fíjate lo que le dice Jesús: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y luego les dice: vayan pues, vayan a la gente de todo el mundo, de todas las naciones. Pero les dice: vayan. No les dice: vamos. Vayan, vayan. Debido a la autoridad que le fue entregada en el cielo y en la tierra, los hijos del reino, levanten la mano los hijos del reino, nosotros tenemos todos los recursos del cielo y la tierra a nuestra disposición para ejercitar esta comisión. La primera vez que yo hice uso de esto de una manera grande fue en 1984, que me llevé, estábamos jovencitos, Liz y yo, nos llevamos como 80 jóvenes a la Olimpiada en Los Ángeles, a hablarle a las personas que iban a ir a la Olimpiada. Fuimos parte de un grupo de 15,000 personas y nos preparamos para poder compartir el evangelio en la calle a desconocidos, y ahí nos probamos. Fuimos e hicimos una labor extraordinaria. Y esto mismo nos preparamos, entendimos, y fuimos con autoridad a lugares como Hollywood, a lugares como la calle Figueroa, a los parques de todas partes donde había conglomerado de gente, y afuera de los estadios. Teníamos minutos, segundos a veces para hablar con una persona y poder decirle, y vieras cómo hubo conversiones y cómo hubo decisiones por Cristo. Y esto lo seguimos haciendo por mucho tiempo, Liz y yo. En 1986 dirigimos un evento nacional donde movimos a 2,000 personas por 17 días en 5 diferentes ciudades de la República donde hubo fútbol. No había celulares, no había internet, no había nada de estas facilidades que tienen ahorita. Fue un proyecto que costó miles y miles y miles de pesos, millones dirían hoy. ¿Sabes cuánto tenía cuando empecé con eso? Ni un centavo. Ni un centavo. ¿Y cómo lo hiciste, Daniel? Cuando Dios te dice que tienes toda autoridad y que vayan y que los recursos del reino están a la disposición, o lo crees o no lo crees. Cuando lo crees, un día en Guadalajara estaba yo de visita haciendo la labor para la promoción para este evento. Llegó una persona de Estados Unidos que vivía cerca de Mexicali. Yo vivía en Mexicali entonces, pero voló a Guadalajara para encontrarse conmigo porque él no sabía que yo vivía en Mexicali, sabía que iba a estar en Guadalajara. Llegó, yo necesitaba folletos para repartir en todas estas 5 ciudades donde iba a haber el fútbol.
no tenía un peso para mandarlos a imprimir. Y el señor voló desde Glendale en California, voló a Guadalajara, nos encontramos ahí en un centro comercial y me dijo: Daniel, yo tengo una imprenta y me dedico a imprimir volantes y folletos que distribuyo en todo el mundo. Y me hizo el donativo que yo necesitaba, el $500,000 de folletos. En ese tiempo eran $10,000 y me lo dio. Lo único que tuve que hacer fue ir por ellos a Glendale. Y de la nada llegaron, pero teníamos gente orando por todos los recursos que necesitábamos, por los dineros. Viajaba yo por toda la República, viajaba en avión, me quedaba a dormir en hoteles, me quedaba a dormir en casas, me quedaba a dormir en el suelo, dormí tapado con periódico. Pero le creí a Dios y usé los recursos del reino de Dios. Y eso tuvo un impacto en el mundo. Después, cuando nos venimos aquí, llegamos Luis y yo hace 36, casi 37 años ya. Llegamos con una visión de poner un lugar donde iban a salir misioneros para todas partes del mundo. 20 años después ya se había cumplido ese sueño. Empezamos a recibir gente aquí de otros países para entrenarlos y venían cada año. El primer grupo que vino fue de 29 personas de Waco, Texas. El último grupo que recibimos andaba arriba de 1,000 personas en el 2009. Y fue lo que le dio vida a esta iglesia. Y no teníamos nada cuando llegamos aquí. Liz y yo venimos siguiendo una palabra que nos dio el Señor: vayan a Ciudad Juárez. Vine, renté una casa, me vine a vivir aquí. Nadie me ofreció dinero, nadie me ofreció empleo, nadie me ofreció trabajo. Traía ¿cuánto traía? $500 traía. Y pagaba 350 de renta. O sea que traía 150 para vivir. Y con eso nos vinimos. 2 hijos, uno en el horno, Alejandra venía en el horno. Y 36 años después, no me alcanzaría la media hora que me queda para decirte todo lo que ha sucedido. Pero nos atrevimos a creer esta autoridad donde llegabas y decías que se abre esa puerta en el nombre de Jesucristo, y la puerta se abría. A veces no teníamos dinero para pagar la renta del local donde estábamos ya rentando de la iglesia. Y orábamos, y ese mismo día llegaba el dinero en la cantidad. Llegaba una persona que decía: no sé ni por qué, pero sentí que venía con necesidad de darles esto. Hay gente que malentiende esta autoridad y que cree que Dios te da autoridad para tus caprichitos. Señor, concédeme casarme con Luis Miguel. No, para eso no es. Fíjate que no. Pues de menos para vivir en casa con alberca olímpica. Tampoco para eso es. Es para la obra del reino de Dios. Es para eso. Y cuando estás en eso, te llega eso. Y lo otro te llega también por añadidura. Una de las cosas que más me han reclamado mis compañeros periodistas, y cuando quieren hacerme daño, ¿sabes qué es lo que dicen de mí? Me reclaman el lugar donde vivo. Pero ahí es la casa que el Señor me dio. Ellos que saben cómo la compramos. Isabel sabe cómo compramos esa casa. Ella fue parte de esa bendición que el Señor nos dio. No había manera en que esa casa podía ser nuestra, ¿sí o no? No había manera. El trato que le propuse a la señora, me dijo: ay, yo no sé por qué, señor Valles, pero siento que usted se tiene que quedar con la casa. No obstante que
Pues no había ventaja para ella, pues vendiendo su casa. Y me la vendió. Y se la pagamos en los plazos que le dije. En el lugar donde vivimos, cuando llegamos a vivir aquí hace 37 años, yo salía a correr y corría 6 kilómetros y me metía a esa colonia y decía: Señor, por aquí dame una casa, cuando sea, dame una casa por aquí. Y ahí me la dio, exactamente donde se la pedí. Y esa casa ha servido para un montón de cosas. Ahí entrené a casi la mayoría de los líderes de aquí de la iglesia. No es para nuestros caprichos la autoridad, es para hacer la obra de Dios. Cuando entiendes eso, Dios te da. Pero yo no te voy a enseñar a que pidas para que Dios te dé y siempre te va a dar, y si siembras vas a cosechar. Ese es un mensaje que es cierto, pero se ha abusado de él. Pide para el engrandecimiento del reino de Dios y todo te vendrá por añadidura. Mateo 6:33 es lo primero que te dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo te vendrá por. Pero la gente lo usa como: pido primero para mí y luego a ver si tengo para el reino de Dios. Nunca lo vas a tener. Nunca. Entonces, vayan. Hay que ir a donde está la necesidad. Ahora, disipulen a todas las naciones. Esto es lo otro que tienen que hacer, o que tenemos que hacer. ¿Por qué me metí yo en todas estas cosas y jalé a Lizzy, y Lizzy se metió también en esto? Por este versículo: disipulen a todas las naciones. Por eso es que tenemos este centro de entrenamiento. Jesús se había limitado al pueblo de Israel, no salió nunca de ahí, pero ahora no más. Ahora que ya había resucitado, ¿qué les dice? Vayan al mundo, a las naciones bajo el cielo, y extiendan la salvación a los gentiles, a todos, extiéndanlo. Tú y yo somos portadores de este mensaje que la gente está necesitando. No sé cuántos de ustedes se han dado cuenta que el mundo cambió hace 4 días. Ya no es lo mismo. Sí, ahí sigue estando el centro de Juárez donde está. Este gobierno de Trump ha provocado un cambio global en la geopolítica, en la administración del mundo, en cómo nos hemos movido. Va a ser diferente, va a cambiar todo. No se percibe ese cambio en nuestro diario vivir todavía, pero te vas a dar cuenta. Hace 100 años cosas como estas pasaron, y ¿sabes en qué terminó? En la Segunda Guerra Mundial. No estoy diciendo que va a haber guerra, pero estoy diciendo que cambió el mundo. La manera como compramos y vendemos en las naciones, el comercio cambió. Eso lo estamos viviendo y lo estamos moviendo. Va a haber muchísima oportunidad, no de hacer negocios, de hablar de Cristo. Porque siempre les he dicho una cosa: si el dólar se pone a 25 por 1, Dios nos da 26. Si cierran la frontera, pues que la cierren. ¿Cuál es el problema? Lo siento por los que viven de aquel lado, que ya no vendrían y nos privarían de la compañía de ellos. Pero de todo eso vamos a salir adelante, y tenemos un mensaje que es capaz de redimir y dar esperanza a la gente. Por eso es: vayan, no esperen a que vengan. Si tú estás esperando que venga gente aquí por sí misma, olvídalo. Hay que ir por ellos. Las iglesias que crecen mucho, ¿sabes por qué crecen mucho? Porque la gente las trae, porque la gente comparte su fe. Entonces, si te puedo dejar un mensaje el día de hoy, es este: comparte tu fe con alguien más, y cuando sea el momento, invítale a venir.
pero tienes que ir, tienes que proponerte, tienes que ponerla en la mira y decir: voy a orar por fulano, sutano. O si te enteras de que alguien de tus amigos, familiares, amigos, primos, lo que sea, tiene algún enfermo, tiene alguna necesidad económica, tiene alguna necesidad de lo que sea, proponte y dile al Señor que te dé las palabras para llevarle un mensaje de paz. Cristo es la paz del mundo. Lleva la paz, lleva la esperanza, pero hay que ir, vayan. Y una vez que vayan y que la gente venga alguna vez, haga una decisión por Cristo, ¿qué hay que hacer? Bautícenlos, dice el Señor. ¿Cuántos de ustedes no se han bautizado? Este verano volveremos a tener oportunidad para que se bauticen. Ahí hay que hacerlo. Bautícenlos. Esto es un símbolo que ya era conocido. Cuando Jesús lo está diciendo, es un símbolo que ya es conocido y era símbolo de arrepentimiento. Juan Bautista, antes de Cristo, ya bautizaba y la gente se bautizaban. ¿Saben por qué iban corriendo para bautizarse con Juan? Porque era el arrepentimiento, número uno. Pero los judíos pensaban que era la entrada al reino de Dios. Por eso iban en esos números tan grandes con Juan, porque era la entrada al reino. Los judíos siempre pensaron que nomás ellos, el reino era para ellos. Por eso rechazan a Jesús, porque no solamente a ellos se los daba. Y hablaba de amar al prójimo, de ir con los publicanos, de ir con los cobradores de impuestos. Entonces, este bautizo que conocían era la inmersión en el agua del pecador y salían y ya. Pero Jesús le va a dar un cambio, va a haber una transfiguración ahora con Jesús. El bautismo no va a ser solamente lo que significaba antes. Ahora no es la inmersión lo que cuenta. ¿Sabes qué es lo que cuenta? La emersión. ¿Por qué? ¿El frijolito de dónde salió? ¿Cristo de dónde salió? De la tumba. Y simbólicamente el bautismo es: te sumergen, muerte, te sacan, resucitas. Y en esa transfiguración de ese bautismo viene la circuncisión del corazón, donde de alguna manera que no conocemos, escucha bien esto, Dios nos cambia el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Y ahí tenemos esta primera transformación que vamos teniendo en nuestro ser. Entonces, bautícenlos a ellos. Jesús dice algo muy importante aquí: a cada nación en la que vayan, bautícenlos para que entren al reino, o sea, compártenlos, evangelícenlos. En el acto de fe que es el bautismo, ahí van a declarar la renuncia al amo anterior y la entrada a servir al nuevo, que ahora es Cristo. Pero fíjate lo que dice Jesús. Jesús dice: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero fíjate bien en esta pequeña palabra que hace toda la diferencia. Ponme atención en esto, ya voy a terminar. Jesús dice en el nombre, no usa la palabra bajo, sino usa la palabra en. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en representa una acción o un movimiento de alguien que está cubriendo o rodeando por algo más. El nombre
es el primer indicio distintivo de todos los misterios divinos que Jesús comparte. Y este es el primero, la Divina Trinidad. Rodeados de Dios. Bautízalos en el nombre. O sea, los vas a rodear. Y el bautizado va a estar rodeado de Cristo. Rodeado de Dios. Por eso es en el nombre. Y es, fíjate, otra cosa importante. Jesús no dice en los nombres. Dice en el nombre. Singular. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas diferentes, separadas en uno solo. Por eso es un misterio esto. Entonces, Jesús nos da esa autoridad y nos dice que vayamos y lo hagamos en su nombre para que la persona sea recubierta, como que si tuvieras una protección, como si estuvieras encapsulado por Dios. Y esto lo tuvieras, esta autoridad la tuvieras contigo todo el tiempo. ¿Me estás siguiendo hasta aquí? Entonces, aquí hay una seguridad total en lo que Jesús está diciendo. Vayan y hagan esto, pero hay que ir, no puedes esperar a que vengan, hay que ir. Piensa ahora mismo, ¿con quién podrías ir esta semana? Empieza a orar por esa persona y trata de ganarlo. Por eso hay que abrir más grupos celulares. Necesitamos entrenar más personas que estén de moderadores. Vamos a estar orando porque gente sienta esa carga de abrir su casa para invitar a sus amigos, para que, caramba, qué gran oportunidad de hacer una cena cualquier día de la semana e invitar a tus compañeros de trabajo a que les des testimonio de ti. Ay, pero yo, qué vergüenza, qué pena. Muere, muere, Daniel, muere. Los muertos sienten pena. Muere, muere. Ay, ¿qué van a decir? Ya no me van a hablar, de todas maneras no te hablan. Entonces, enséñeles. Por eso tenemos grupos y cursos y grupos celulares y queremos hacer otras cosas. Discipulen, bautícenlos, enséñenles el orden del reino de Dios. Lealtad al rey en todo lo que hace. El reino no es tanto teológico como ético y moral. No es un manual de un sistema metafísico, como si fuera de prácticas diarias, los que nos dan en el trabajo. Haces esto tal día, haces esto tal día, y lo haces así. No, no tanto es teológico como ético y moral. Tus actos deben de hablar más que tus palabras. Los mensajes más poderosos que Jesús dio, y por lo cual le reconocían la autoridad y que enseñaba no como los fariseos, era porque lo veían cómo se comportaba diariamente. Tu conducta es el mejor testimonio y la mejor autoridad para poder hablar de lo que crees. Mi conducta donde yo trabajaba no era bien vista. Ay, pues ¿cómo eras, Daniel? No aceptaba mordidas. No le entré a actos que pueden ser considerados como corruptos. Siempre chocaba con esto. Hazle así, dile esto, dile el otro. No, yo no puedo decirle eso.
No es cierto, ¿cómo le voy a decir eso? Ay, tú, consíguete una factura chueca por ahí. No, no puedo. Mi jefe nomás torcía la cara. Tu conducta es tu mejor carta de presentación. Y la semana que entra vas a entender más esto. No te digo que esto te va a dar siempre la victoria. A Jesús lo crucificaron. A Esteban lo apedrearon. Y a todos los discípulos, los apóstoles, los mataron de manera horrible. Pero mira todo lo que ganaron. Ay, yo no quiero ganar nada. Por eso le vas a las Chivas. No sé por qué me salió esto. Obedecer no solo es a las ordenanzas. Hay que obedecer el bautismo, la comunión, los mandatos, los diezmos, las ofrendas, el sermón de la montaña. Tengan por seguro, dice Jesús, que yo estoy con ustedes siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Miren, les dice, yo estaré con ustedes. Yo estoy con ustedes. De la misma manera como Dios se revela a Moisés en la zarza, de la misma manera Jesús le dice a sus discípulos: miren, yo estoy con ustedes todos los tiempos, todo el tiempo, hasta el fin del mundo. Yo soy, no es yo seré. Yo estoy, no yo estaré. Hay gente que dice: no, pues ¿cómo voy a ir a la iglesia? ¿Cómo me voy a acercar a Dios si soy un pecador, una pecadora, hice esto, hice el otro? A eso no le importa a Dios. Por eso debes de acercarte a Dios, porque Jesús ya pagó el precio para limpiarte de todo pecado. Uno de los nombres de Jesús es Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dios está con nosotros ahora mismo aquí. Por eso vayan, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo estaré con ustedes todo el tiempo. Con esto voy a terminar esta serie. Que nos vayamos con este pensamiento: que Dios está con nosotros en todo lo que hagamos. Pero hay que ir y hay que ejercer esta autoridad. Y esta autoridad no es para ufanarnos o pavonearnos, porque el tercer elemento o método del reino es el servir, y el que sirve no se pavonea. ¿Entiendes lo que dije? Hagámoslo de esta manera, pues. Inclina tu rostro, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, ponnos en nosotros un sentir, una urgencia de compartir con uno o con dos y llevarle tu mensaje. Tal vez de una manera casual, tal vez de una manera premeditada, como sea. Pero sé que conozco a uno, a dos, que ya te buscan, que ya hablan de ti, pero no saben cómo ni qué, pero que sí tienen una gran necesidad. Ponnos en nuestro corazón, Señor, a todos los que estamos aquí y a los que vayan a escuchar esto, el que compartamos de tu amor con otros, y que así como estamos rodeados de Cristo, con esa autoridad, esa humildad, ese servicio, podamos enseñar y sanar
para que sean todos asimilados como fuimos nosotros al reino.